Bienvenidos, hermanos de la clase de Teología Contemporánea, al módulo 2. Hoy vamos a estudiar el estado del movimiento fundamental bautista, especialmente en el mundo hispano, y hablaremos también del movimiento de la Biblia Reina Valera Gómez. Vamos primeramente a pedir la bendición de Dios para nuestra clase. Señor Jesucristo, gracias, Señor, por este tiempo en el que podemos estudiar juntos, aún a la distancia, y en medio de esta crisis global por la que estamos pasando. Pedimos tu protección, Señor, sobre los más vulnerables, y pedimos sabiduría al pueblo de Dios para dar testimonio en medio de esta situación. Pero también pedimos, Señor, que tú uses, como seguramente tú lo estás planeando, que la gente mire hacia el cielo, hacia arriba, buscando el auxilio y el consuelo que solamente viene de ti, Señor. Que la gente busque tu rostro, Señor, y que muchas almas sean salvas, Señor, y se acerquen a ti como consecuencia de esta crisis. Bendice nuestro tiempo juntos hoy, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Ok, mis hermanos, la clase pasada hablamos de la condición del movimiento fundamental bautista en el mundo de habla inglesa, y hoy vamos a hablar un poco más, abundando en lo que se refiere especialmente a nuestro mundo hispano. Voy a compartir aquí con ustedes esta gráfica. Ustedes ya la deben haber recibido y la pueden descargar en su computadora o imprimir para seguir este estudio mientras yo hablo de esta gráfica. Este es mi análisis, como dice la gráfica, de cuál es esta condición bautista fundamental. Primeramente vamos a hablar de las características, y aquí vamos a considerar dos grupos. El del lado izquierdo es un grupo con énfasis en el evangelismo, y del lado derecho el grupo con énfasis en excelencia en capacitación teológica. Y por supuesto hay variantes de estas clasificaciones, pero en términos generales esto es lo que delimita a estos grupos. Entonces, mirando aquí hacia la columna del lado izquierdo, el grupo con énfasis en el evangelismo se caracteriza por eso, precisamente por un celo evangelístico y en un énfasis en el evangelismo casa por casa. Este grupo tiene celo por la sana doctrina, aunque son muy superficiales en cuanto a la teología. También hacen un énfasis exagerado en los números, y mucho se podría decir acerca de esto, pero estamos describiendo aquí estas características. En ciertos casos se puede ver que tienen una posición muy laxa en cuanto al divorcio y a las nuevas nupcias, a tal punto que algunos predicadores en el movimiento bautista fundamental hispano están en esa situación. Han sido casados y vueltos a casar y están en el pastorado. Mi opinión es que, de acuerdo a 1 Timoteo 3, donde habla de los requisitos del pastor, de que sea marido de una sola mujer, esto los descalifica, pero hay muchos
pastores bautistas fundamentales que no piensan así y defienden a los que o toleran o promueven a los que están en esa condición. La eclesiología en este grupo también es deficiente porque en este tipo de iglesias el pastor asume una posición autócrata. Ya las decisiones en muchas de estas iglesias no son tomadas en forma democrática por la congregación, sino que el pastor decide, hace y deshace en cuanto a finanzas, en cuanto a nombramiento de puestos, en fin, así se manejan. Son un poco suaves en cuanto a la música cristiana, toleran un poco más la música contemporánea cristiana, que en nuestra opinión pues esa música es un tanto cuestionable dependiendo del país o la región. Esa música puede ser con una tendencia mundana en ciertos tipos de música. Pero bueno, ese también es un tema muy, muy amplio que no podemos tratar aquí en detalle. Y otra característica también de este grupo es que este grupo es bastante cerrado. Ellos consideran a los que pertenecen al otro grupo como no verdaderos fundamentales por no tener el énfasis en el evangelismo como ellos lo ponen. Y la frase con la que ellos identifican a este grupo y a otros es que no aman las almas. Entonces hacen del evangelismo el termómetro que mida su posición doctrinal. Y como ya vimos en el espectro teológico, ese único elemento no es lo que determina si uno es fundamental o no, pero ellos así lo toman. Y el adjetivo calificativo que ellos usan es que no aman las almas. Por no tener las mismas actividades, los mismos esfuerzos, ruta de autobús, evangelismo casa por casa, los sábados de 4, 6, 8 horas, lo que sea. Y eso los aísla en cuanto a su posición. Por otro lado, si vemos al lado derecho, el grupo que hace énfasis en la excelencia, en la capacitación teológica, bueno, ellos, además de ser celosos en la sana doctrina, también promueven una buena capacitación en el área teológica. Aman las almas, contrario a lo que dicen algunos en el otro grupo, solo que buscan un equilibrio entre el evangelismo y la preparación teológica. Normalmente son los miembros de este grupo más sobrios en cuanto a la música cristiana y no rechazan al otro grupo como no fundamentales. Incluso están dispuestos a tenderles la mano, a tener actividades en conjunto, etc. Y ahorita voy a dar algunos ejemplos. Si nos movemos más abajo en la gráfica para ver qué grupos o individuos representativos de estos grupos tenemos, primero en el mundo de habla inglesa, ya mencionamos en nuestra sesión pasada el periódico The Sword of the Lord, una iglesia y una escuela muy representativa de este movimiento es Hyles Anderson College y la primera iglesia bautista de Hammond, Indiana. Algunos de los que iniciaron este movimiento, que ya mencionamos también, a John R. Rice y Jack Hyles.
de los más reconocidos. Por supuesto hay muchísimos más, y los graduados de esta escuela, Hyles Anderson College. Del lado derecho, grupos o individuos que representan el otro movimiento son universidades y escuelas como Bob Jones University, Maranatha Baptist University, Pensacola Christian College, Clearwater College, Pillsbury y otros. En el mundo hispano, el grupo que enfatiza el evangelismo, pues el movimiento de la espada y fuegos de evangelismo han sido los medios por los cuales se ha promovido más esta posición. La espada, comenzada por el doctor Roland Garlick, él no necesariamente mantenía esta posición que los actuales defensores de esta posición, pero en cierto modo lo toleró. Ahora su hijo, Daniel Garlick, es incluso un poco más tolerante, y debemos orar por él porque él está enfermo con cáncer y el cáncer ha estado muy avanzado. Es un cáncer del páncreas y está muy debilitado por los tratamientos. Hay que orar por él. Y aparentemente su hijo, nieto del fundador, Benjamin Garlick, es quien ahora está tomando más responsabilidades en la espada. Fuegos de evangelismo comenzó con Elmer Fernández. Elmer Fernández fue parte de la espada. En algún momento Elmer Fernández iba a ser el líder que tomara la batuta cuando el hermano Roland Garlick estaba muy enfermo del mal de Parkinson, pero no se cristalizó. Entonces Elmer Fernández optó por comenzar su propio movimiento con conferencias siguiendo el mismo estilo, la misma línea de la espada. Iglesias más sobresalientes de este movimiento son como la iglesia Montecito Park, donde el pastor es el hermano Ezequiel Salazar; la iglesia bautista de Long Beach, no estoy seguro que ese sea el nuevo nombre que tienen, porque ellos se separaron de la primera iglesia bautista de Long Beach y se independizaron como grupo independiente, no como ministerio hispano que lo eran antes. El pastor es el hermano Luis Parada. La iglesia bautista Montebrón, en los suburbios de Monterrey, Nuevo León, México, que más bien está, se puede considerar en otro pueblo, el Barrial. A la iglesia se llama Iglesia Bautista Montebrón, y el pastor es el hermano Tommy Ascar, hijo de misioneros americanos, criado en México. Por el otro lado, de los que son más conservadores y enfatizan más la preparación académica, está por ejemplo el Instituto Práctico Benecer, que está en Hermosillo, Sonora, México. Yo fui maestro allí en esa institución hace muchos años. Ahora el CEBEL, por supuesto, promovemos la excelencia académica, teológica. Está también la Iglesia Bíblica Bautista de San Luis, donde el pastor Luis Ramos es el pastor. Otra iglesia bien respetada y conocida por su posición sobria y equilibrada y celosa de la sana doctrina y la música es la Iglesia Bautista Puerta Abierta de Tijuana, con el pastor David Cortés. La Iglesia Bautista Vista Alegre en Caracas, Venezuela, por supuesto, con nuestro querido hermano Víctor Páez como pastor. Y por supuesto hay muchas otras que no son quizás tan conocidas, y ustedes, cada uno de ustedes en su propio país, podrían identificar a otras iglesias así. Cuando digo que son superficiales en cuanto a la preparación académica, los del grupo del lado izquierdo, es por experiencia propia.
Yo fui pastor en una iglesia bautista en Salinas, California, y al llegar allí el sucesor que tomó mi lugar cuando yo salí de ahí, un egresado del Instituto Bíblico allá en el área de Los Ángeles, bajo el ministerio del hermano Luis Parada, él al empezar a predicar y enseñar, y los hermanos acostumbrados a sólida enseñanza bíblica, le hacían preguntas a este hermano, y él abiertamente llegó a declarar desde el púlpito que no era tan importante profundizarse mucho en la doctrina, que lo más importante era ganar almas. Y por eso digo eso. Y nos acusan, como digo, a nosotros por no amar las almas según ellos, por no hacer el mismo énfasis en cuanto a números. Y este énfasis en cuanto a números puede caer en error doctrinal, especialmente en el bautismo. Déjame dar un ejemplo. Yo tenía muchos años ya de no asistir a una conferencia de la espada, pero el año pasado asistí a una después de muchos años, y allí un pastor, cuyo nombre no voy a mencionar, un pastor de Nueva York, estaba hablando acerca de este asunto de bautizar cada semana y reportar bautismos. Y este hermano dijo que su iglesia bautiza a personas cada semana, y cuando él mismo se hace la pregunta, dice, ¿cómo le hacemos para poder bautizar cada semana? Dice, bueno, tan pronto una persona hace una decisión por Cristo, inmediatamente los bautizamos. Y él se hace la pregunta, pero ¿cómo hacemos para bautizarlos inmediatamente? Y estas fueron sus palabras. Dice, no, nosotros no les explicamos nada del bautismo, sin que ellos pregunten, y sin darles mayor explicación, directamente los pasamos al bautisterio. Les damos un cambio de ropa y inmediatamente los bautizamos sin decirles. Entonces eso crea un problema doctrinal, ¿verdad? Porque en muchos casos las personas realmente no han sido salvos. Todos hemos tenido experiencias de personas que creemos que son salvos porque hicieron una oración y luego nos damos cuenta que o no entendieron o no fueron sinceros, y sin embargo en este tipo de iglesias se bautizan a estas personas, no importa si entendieron o no, o si hay fruto de haber sido realmente salvos. Y algunos del lado derecho, que tenemos más cuidado de bautizar personas que realmente hayan sido salvas, aunque obviamente nunca podemos estar 100% seguros, somos ridiculizados por ellos, porque ellos dicen que quiénes somos nosotros para determinar quién es salvo y quién es no, y ese es su pretexto para bautizar y para tener números. Hay una carrera desenfrenada, digo yo, de mostrar números, y critican a los que no creemos así, diciendo que se nos olvida que si para Dios no fueran importantes los números, porque hay un libro en la Biblia con ese nombre, el libro de Números. Pero bueno, muchos argumentos podríamos dar en contra de eso, ¿verdad? La Biblia dice que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, hablando de no sonar la trompeta delante de los hombres, y eso es lo que es este continuo énfasis en reportar números para que la gente aplauda y diga que están ganando y bautizando mucha gente. Pero en fin, esto es básicamente el movimiento bautista fundamental, y es lamentable, ¿verdad?, que tenga que haber esta separación, esta diferencia entre grupos.
Y como digo, nosotros, los del lado derecho, no nos separamos del otro grupo. Al contrario, buscamos el compañerismo, incluso ayudar, pero ellos se cierran. Yo como director de la revista Apología, cuando comencé el Ministerio de Apología ya por 1991, busqué promover la revista entre estas iglesias, entre todas pues, pero entre estas simplemente si no venían de la iglesia del hermano Ezequiel Salazar o Luis Parada o recomendado por algunas otras iglesias de su grupo, no me aceptaban. Incluso en alguna conferencia en la espada, algunos predicadores de renombre llegaron incluso a advertir en contra de la revista Apología solamente por el hecho de que en la revista, en un número especial, hablaba yo de estos mismos asuntos de los que estoy hablando hoy y no la recomendaban. Pero está bien, ¿verdad? Nosotros hemos querido mantener nuestra posición. A quien damos cuenta es a Dios, no a los hombres, y continuamos con ese ministerio. Muy bien, entonces ahora me gustaría hablar acerca de la Biblia Reina Valera Gómez. Y para ello he preparado este pequeño esta pequeña presentación de el movimiento de la Biblia Reina Valera Gómez. Este material ya se los compartí a ustedes y está en Workplace, ahí lo pueden descargar. Es parte de mi tesis que preparé sobre las versiones modernas de la Biblia y que espero pronto poderlo publicar en forma de libro. Y este es el último capítulo de ese libro, de esa tesis. Entonces vamos a analizar un poquito este asunto de la Biblia Reina Valera Gómez. Este movimiento comenzó, y esto lo tiene también en un documento que ya les compartí en Workplace, comenzó como un movimiento en contra de la Biblia en español en general, contra la Biblia que nosotros llamamos antigua, la versión antigua de 1909, y luego también contra la Reina Valera 60, aunque se han concentrado más en la versión 60 en sus ataques. En el documento que les comparto, ahí establezco un poquito en mayor detalle la historia de estos movimientos. Y vamos a ver un poquito de eso enseguida. La Biblia Reina Valera Gómez no es una Biblia corrompida como las demás Biblias modernas. No tiene mala doctrina. Sin embargo, no la podemos recomendar por varias razones que vamos a considerar aquí en nuestro estudio hoy. Entre esas Biblias americanas que comenzaron a salir por allá en los 90s, quizás finales de los 80s, fue una Biblia famosa llamada la Biblia de McVeigh. El hermano McVeigh, que no hablaba bien español, tradujo en la Biblia, en su nueva Biblia en español, la palabra para el Espíritu Santo en inglés es Holy Ghost. Ghost es una palabra inglesa antigua que significa fantasma y significa espíritu. Entonces este hermano tradujo en esa Biblia, todas las veces que aparecía Espíritu Santo, tradujo como fantasma santo. Entonces fue una Biblia que realmente no fue muy aceptada por razones obvias. Luego surgió por allá en Arizona, en la iglesia bautista Broken Arrow, en Pierce, Arizona,
el pastor de esa iglesia, y luego se unió a él un hermano llamado Ken Raby. Ellos se dieron a la tarea de restaurar la Biblia en español también, argumentando que la Biblia Reina Valera que tenemos es una Biblia católica, es una Biblia peor que la de los Testigos de Jehová. Y el hermano Tucker anduvo visitando muchas iglesias, promoviendo su nueva Biblia, levantando muchos fondos. Y durante un tiempo estaban trabajando en su propia traducción. Luego, según ellos, encontraron la Biblia pura en español, que era la Biblia de Encinas. Luego descubrieron que esta Biblia de Encinas no era una Biblia completa, era solamente el Nuevo Testamento, pero aún así la siguieron promoviendo. Ellos publicaron una revista que era usada básicamente para eso, para vituperar la Biblia Reina Valera y promover su nueva Biblia. Este proyecto al fin pereció, murió porque el hermano Tucker murió en un asalto. Lo asaltaron y los ladrones lo mataron. El hermano Ken Raby, hasta donde yo sé, sigue en la cárcel. Él fue a dar a la cárcel, ya tendrá 20 y tantos años en la cárcel por estupro. Y él sigue ahí. Yo le escribí una carta tratando de animarlo, diciéndole que oraba por él, y en mi carta le pregunté si él, cuál era su posición ahora en cuanto a la Biblia en español, y me dijo que seguía pensando igual, que la Biblia en español estaba corrompida. Pero ahí terminó ese proyecto. Luego vino otra Biblia, la Biblia del hermano Roberto Baker y el pastor Reyes en Santa Catarina, Nuevo León, México, y la Iglesia Bautista de la Gracia. Hermano Robert Baker, un misionero estudioso, sí. El pastor Reyes no era más que el títere, se puede decir, porque pues se aprovechó de esta iglesia, de este pastor, para promover esta Biblia, que tampoco no llegó muy lejos. Ellos, cuando fueron confrontados por el hermano George Calvin, o Calvin George, ahorita vamos a hablar de sus libros que ha escrito para defender la Biblia Reina Valera 60, el hermano Reyes le dijo que la Biblia que ellos estaban traduciendo era nada más para ellos, como si eso fuera una buena razón para que cada quien sacara su Biblia. Otros dos hermanos un poco más versados en esto fueron Carlos Donate y Rex Cobb. Carlos Donate, un hombre perfectamente bilingüe. El hermano Rex Cobb, un misionero que hablaba bien español también. Hicieron un cotejo de pasajes de la Biblia Reina Valera donde según ellos estaba mal. El hermano Calvin George hace una refutación de muchos de los pasajes que ellos citan como pasajes corruptos en la Biblia Reina Valera, especialmente la 60. Allá por los 90 yo tuve un encuentro con un pastor de Colorado, y pastor hispano, que ni hablaba bien español ni hablaba bien inglés. Este hermano, cuando hablábamos de este asunto de la Biblia, y yo defendiendo la Biblia Reina Valera 60, él me hizo esta pregunta: ¿dónde te paras en la Biblia King James? Ahí me di cuenta que este hermano ni sabía hablar español bien, aunque era hispano, porque esa frase, ¿dónde te paras?, en inglés quiere decir Where do you stand on the King James Bible? Lo tiene uno que traducir al inglés para poder entender en español. La mejor traducción de esa frase sería: ¿cuál es tu posición en cuanto a la Biblia King James? Este hermano fue promovido en unas conferencias que el pastor Donnelly en California tenía sobre la Biblia en español, y atacaban la Biblia en español.
El hermano Dameli también fue a dar a la cárcel, también por el mismo pecado de Ravi, de manosear a niñas, y ahí está en la cárcel también. Y menciono todo eso, hermano, porque todos estos que se han levantado a escupirle a la Biblia en español, Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. Todos estos han pagado un precio. Y la última Biblia, que ahora ha tenido más auge, es la Biblia del hermano Humberto Gómez, y es la Biblia de la que vamos a hablar hoy. Como dije, no es una Biblia corrompida como las demás Biblias modernas, sin embargo, no la podemos recomendar por las siguientes razones. Número uno, no tiene la posición doctrinal adecuada, no tiene un equipo de traductores adecuado, no tiene una motivación adecuada y no tiene un resultado adecuado. Y vamos a darles las pruebas de estas acusaciones. Primero, en cuanto a su posición doctrinal, ¿por qué no es una Biblia que tenga una posición doctrinal adecuada? Vamos a ver tres pasajes: Daniel 3:25, Salmo 12, del 6 al 7, y vamos a hacer una comparación entre las dos Biblias en los pasajes de 1 de Pedro 2:2 y Apocalipsis 22:14. Primeramente en Daniel 3:25, si ustedes pueden abrir su Biblia ahí, pero aquí voy a presentar los pasajes. ¿Quién era el cuarto hombre que se paseaba en el horno de fuego con Daniel y sus amigos? En nuestra Biblia, Reina Valera 60, dice allí la Biblia: y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego y sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a, y noten las palabras subrayadas ahí, hijo de los dioses, hijo con minúscula, dioses con minúscula y en plural. En ese pasaje, la Biblia King James, y no necesita uno saber mucho inglés, pero uno puede leer las palabras Son of God, que la palabra para hijo, son, está en mayúscula, y la palabra para Dios está en mayúscula también y en singular, no dice dioses. Entonces, este es uno de miles de pasajes, pero estoy tomando algunos representativos, en los que se han basado para atacar la Biblia Reina Valera 60 y decir que está corrompida, y que aquí en este pasaje la Biblia Reina Valera 60 ataca la divinidad de Cristo, porque ese cuarto hombre que se paseaba con Daniel y sus amigos era nada menos que el Hijo de Dios. Bueno, si nosotros vamos al idioma original, que en este caso es el arameo, un pasaje, o mejor dicho, un idioma muy similar al hebreo, en ese pasaje no dice, para empezar, no hay mayúsculas ni minúsculas, ¿verdad? Todas las palabras usan letras mayúsculas. En cuanto a Dios y dioses, en el Antiguo Testamento la palabra para Dios está en plural, Elohim, aunque aquí la palabra es Elah, que es una variación para dioses, Elohim, pero tiene una terminación en plural. Entonces aquí, en cuanto al uso de mayúsculas o minúsculas, es un asunto de traducción, de cómo lo entiende el que está traduciendo, porque en el original no hay mayúsculas o minúsculas. En cuanto si la traducción correcta es Dios o dioses, se permite, o sea, gramaticalmente se puede traducir dioses. Entonces, esto no es un pasaje corrompido. Y cuando digo pasaje corrompido es porque la acusación contra el Reina Valera es que viene de manuscritos alejandrinos, que según ellos la familia alejandrina es la familia más corrupta de manuscritos. Pero este no es asunto de ningún manuscrito, de ningún error en el original. La traducción ahí la palabra original es Elah, y puede traducirse
de las dos maneras. El asunto aquí es el problema que tiene el traductor. ¿Cómo debe traducir aquí? Como él lo entiende, como lo entendió quien dijo estas palabras, porque en este caso era el rey Nabucodonosor, quien era un incrédulo, no conocía realmente a Dios. ¿Cómo ponemos estas palabras? Como él lo estaba entendiendo, aquí está la dificultad del traductor, ¿verdad? Porque él tiene que, dentro del contexto cultural, histórico, gramatical, traducir correctamente esta frase. Tiene que escribir lo que él cree que pasaba por la mente del que estaba hablando o cómo lo entendieron los que lo oyeron. En fin, es algo muy difícil. Nosotros que leemos este pasaje en nuestro idioma, en español, yo jamás, antes de escuchar de este problema, entre comillas problema, de la Biblia Reina Valera, yo nunca entendí que se refiriera a algunos dioses falsos, o que aquí estuviera hablando de un hijo de dioses falsos. Es fácil entender ahí que ahí estaba la presencia del Hijo de Dios con ellos. Nunca lo entendí de otra manera. Al ver esas palabras, yo entendería que, bueno, esa es la manera de hablar de un incrédulo, ¿verdad? Que lo que él estaba viendo ahí era un ser divino y su manera de describirlo era con la terminología que él usaba. Pero esta es una acusación en contra de la Reina Valera. Ahora, la pregunta es, como dice aquí, ¿cuál era este cuarto hombre? El asunto no es quién era, sino más bien quién está hablando aquí. Entonces aquí tenemos dos Biblias diferentes, traducidas por dos equipos de traductores diferentes. ¿Por qué tiene que decir la Reina Valera igual que la King James? ¿Por qué no tiene que ser al revés? Esa es una de mis contenciones que he tenido siempre con este grupo. Porque es la Reina Valera la que se tiene que adoptar o adaptar a la King James. ¿Verdad? Eso no me parece una buena práctica. Y como dije, esto no es una cuestión textual, ya que en el original dice bar, hijo, Elá, que es Dios o dioses, y no hay mayúsculas ni minúsculas. Ahora, quiero que vean en el siguiente cuadro como en la misma Biblia, King James, en unos versículos un poquito más adelante y otros más, solamente les voy a dar un ejemplo, vean como en Daniel 4.8 y Daniel 4.9, en inglés dice, y lo pueden notar por las letras amarillas, Espíritu de los dioses santos, Spirit of the Holy Gods, tanto en el versículo 8 como en el 9. Con minúscula y en plural, gods, dioses. En español, en la Reina Valera, diríamos que esto es consistente, ¿verdad? Como se tradujo también en Daniel 3.25. Dice, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Entonces ahí está esa frase en el versículo 9 también, espíritu de los dioses santos. Entonces, si aceptamos que los críticos de la Reina Valera 60 están correctos por señalar que en la Reina Valera 60 dice hijo de los dioses, en Daniel 3.25, entonces tenemos que aceptar que en la King James también hay un error y también es un ataque en contra de la divinidad del Espíritu Santo por usar espíritu con minúscula y pluralizar dioses ahí también. Entonces, y no vemos que los que atacan la Reina Valera 60 mantengan el mismo estándar. Ellos no van a considerar que su Biblia está equivocada allí y sin embargo diríamos nosotros la Reina Valera 60 es más consistente en su manera de traducir que la King James.
Y estos son los pasajes, este es uno, este es el primero, en los que el hermano Humberto Gómez y su, entre comillas, equipo de traductores, pero en realidad él fue el único, que tomó la Biblia King James, tomó la Biblia Reina Valera, y todas las veces donde no coincidía la Reina Valera 60 con la King James, pues él de su ronco pecho, decimos en México, se puso a cambiarle para que diga tal como dice la King James. Entonces esto es una aberración. Vamos a ver otro pasaje. Salmo 12 del 6 al 7. En nuestra Biblia dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Luego en el versículo 7 dice, tú Jehová los guardarás, de esta generación los preservarás para siempre. Dice los. En inglés, esta Biblia, la King James, y no se los voy a leer, no tiene caso, pero lo pueden leer en inglés, pero especialmente en el versículo 7, la palabra them en inglés puede ser los o puede ser las, porque no hay femenino o masculino como en español. Pero sí los diccionarios teológicos dicen que them es masculino. Un análisis gramatical del hebreo en este pasaje indica que es masculino, no femenino. Pero los que defienden la King James dicen que ese es un término femenino porque se refiere a las palabras del Señor. Ellos utilizan este pasaje para enseñar la preservación de la palabra de Dios. Como en el versículo 6 dice que las palabras de Jehová son limpias, y luego en el 7 ellos entienden, tú Jehová las preservarás, creen que se refiere a las palabras de Jehová, y que este versículo enseña la preservación de las escrituras. No es así. Al estudiar el pasaje, uno puede ver en el versículo 5, que no está aquí, que dice, Señor, tú salvarás al que por ello gime. Entonces aquí en el versículo 7 no se refiere a que Dios va a guardar las palabras limpias de Jehová, sino se refiere a los del versículo 5, los que gimen, los que claman por la justicia de Dios. Y el versículo 6 es más bien un paréntesis para enfatizar la pureza y la confiabilidad de las promesas de Dios. Entonces Dios promete, y si Dios lo dijo, recuerde que sus palabras son limpias, refinadas en horno de tierra, purificadas 7 veces. Y si Dios lo dijo, entonces tenemos la garantía, porque sus palabras son puras, limpias, confiables. Pero la promesa es de que Dios va a guardar al que por ello gime. Entonces, este pasaje es otro ejemplo en donde el hermano Humberto Gómez y toda esa lista de hermanos anglos de los que hablamos ya, agarraban este pasaje para acusar a la Reina Valera 60, que ataca doctrinas bíblicas como la preservación de la palabra de Dios en este caso, por no entender la gramática original y la gramática en español. Entonces no hay error aquí, es una acusación mal fundada. Y esto establece mi premisa de que la Biblia Reina Valera Gómez promueve mala doctrina. ¿Por qué? Porque está motivando a que la Biblia, obligando a que la Biblia diga algo que no dice. Esa es la interpretación tradicional de los americanos, que el versículo 7 se refiere al versículo 6 en el Salmo 12, pero esa es su interpretación. Gramaticalmente no tienen el apoyo, no tienen el respaldo de la gramática hebrea. Entonces la Biblia en español está correctamente traducida, y no necesitamos que los gringos y hispanos que ni hablan bien español, ni hablan bien inglés, ni saben ni papa de hebreo o griego, nos vengan a decir qué versículos están bien traducidos en nuestra Biblia y quiénes no.
Vamos a ver un último pasaje, o un par de pasajes. Primera de Pedro 2:2 y Apocalipsis 22:14. ¿Cuál Biblia enseña salvación por obras? Cuando ellos comparan 1 de Pedro 2:2, en la Reina Valera 60 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Si ustedes ven en la Biblia King James, aunque no, yo sé que no todos entendemos inglés, ahí esa frase en amarillo, crezcáis para salvación, no existe. Simplemente este versículo se traduciría como niños recién nacidos, desead la leche sincera de la palabra para que por ella crezcáis, pero no dice para salvación. Entonces, esto es motivo para que los detractores de la Reina Valera 60 digan que la Reina Valera 60 enseña la salvación por obras. Bueno, vamos a ver qué pasa con Apocalipsis 22:14. En la Biblia Reina Valera 60 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mientras que en inglés dice: bienaventurados los que hacen sus mandamientos, los que guardan sus mandamientos, lo que está en amarillo. Blessed are they that do his commandments. Por fin, ¿cuál de las dos está bien? ¿Cómo tiene uno derecho al árbol de la vida? ¿Por guardar los mandamientos o por haber lavado sus ropas en la sangre del Cordero? Entonces nosotros podríamos hacer la misma acusación. ¿Por qué la King James está enseñando que por guardar los mandamientos uno tiene derecho al árbol de la vida? Pero ellos tienen justificación para eso. No, es que así está en el original, pero la Biblia King James no enseña la salvación por obras. Bueno, ¿por qué no nos dejan a nosotros explicar en 1 Pedro 2:2 que ahí no está hablando de que por ella crezcáis para salvación? Porque crecer en la salvación es otra doctrina que también se enseña en la Biblia. En la Biblia somos salvos en 3 etapas. Primero, somos salvos de la condenación al momento de aceptar a Cristo. Luego, somos salvos de la condenación del pecado. Número 2, somos salvos del poder del pecado. Eso habla de la santidad. Día con día el cristiano lucha por tener victoria sobre la tentación. Eso es algo que nunca acaba en nuestro peregrinar por esta tierra. Entonces somos salvos de la condenación del pecado. Número 2, somos salvos del poder del pecado. Y un día que vayamos a la gloria con el Señor, seremos salvos de la presencia del pecado. Entonces la Biblia enseña estas 3 etapas de la salvación. ¿Por qué no entender 1 Pedro 2:2 como que somos salvos durante nuestro andar aquí en la tierra del poder del pecado? Estamos creciendo en la salvación que ya tenemos, pero no para llegar a ser salvos, porque no se nos permite esta interpretación. Así como ellos tienen su explicación para Apocalipsis 22:14, de que no es que necesariamente por guardar los mandamientos uno tiene derecho al árbol de la vida, sino que más bien habiendo sido salvos, entonces uno ya guarda los mandamientos, pero no es directamente por guardar los mandamientos. En fin, ellos sí tienen derecho a dar una explicación de pasajes difíciles, oscuros en su Biblia, pero nosotros no. Entonces este es otro ejemplo en donde el hermano Humberto Gómez, sin ir a los originales, sin ver qué es lo que dice los manuscritos, simplemente parchó, quitó lo que según él está mal porque no se apega a la King James y puso lo que se asemeja más a la King James. Ahora, hermanos, yo sé que esta clase no es sobre la crítica textual, vamos a dar una clase sobre eso, pero sí hay manuscritos donde apoyan la manera como está traducida la Reina Valera 60. En el mismo manuscrito de Erasmo,
allí decía, ¿verdad? Bienaventurados los que lavan sus ropas. Después Textus Receptus lo cambió, pero hay manuscritos que sí apoyan la manera como está traducida nuestra Biblia en español. Entonces, no hay estos errores. La manera, la filosofía, la metodología con la que el hermano Humberto hizo estos cambios a la Biblia Reina Valera está equivocada. No por la veneración a la King James vamos a cambiar simplemente la Biblia, y eso fue lo que hizo el hermano Humberto Gómez. Muy bien, vamos a la siguiente. La RBG cambió estos versículos para acomodar la King James. En las primeras ediciones del Textus Receptus de Erasmo aparecía lavan sus ropas. Y como dije, para salvación no necesariamente quiere decir salvación de condenación, sino de la santidad. Muy bien, entonces la Biblia Reina Valera Gómez no tiene tampoco un equipo de traductores adecuado. El hermano Gómez fue auspiciado, dirigido, aconsejado y auxiliado por el doctor D.A. Wade, quien sí es un erudito de los idiomas originales, pero no en español. El hermano Wade se dedicó a tratar de encontrar los errores en la Reina Valera y publicó 2 panfletos, uno donde estaban supuestamente errores en todo el Nuevo Testamento y otro nada más en el libro de Mateo. Yo lo revisé y muchos de esos errores que él señala son errores por no entender la gramática en español. Entonces el hermano Wade no estaba capacitado para hacer este tipo de correcciones, pero ese fue uno de los que ayudó al hermano Humberto Gómez. Y por supuesto, no por ser el erudito quiere decir que la Biblia Reina Valera Gómez fue cotejada con los originales, o que el hermano D.A. Wade tuvo nada que ver con la Biblia Reina Valera Gómez, simplemente le dio su bendición. Eso es todo. Nunca se tomó el tiempo para verificar que el trabajo del hermano Gómez estaba en línea. Simplemente le dio su bendición y confió en que él iba a hacer un buen trabajo. El doctor Humberto Gómez, y hay que notar que el doctorado que le confirieron fue por este trabajo de, entre comillas, traducir la Biblia al español. Él es bilingüe, pero no es erudito en los idiomas originales, ni es erudito en español ni inglés, pero eso a él no le importó y a sus seguidores no les importa, con tal de que en este movimiento de bautistas fundamentales puedan decir que ya tienen una Biblia perfecta en español. Eso lo hicieron en el 2004 cuando sacaron la primera versión de la Reina Valera Gómez y al promover su Biblia dijeron, ahora sí, el pueblo hispano por primera vez tiene la Biblia perfecta. Y luego había una nota del hermano Humberto Gómez, decía, y si usted encuentra algún error en nuestra Biblia, háganoslo saber para corregirlo inmediatamente. Y es ridículo, ¿verdad? Entonces decimos, pues no que era una Biblia perfecta. El grupo de Rex Cove, Carlos Donate, Robert Baker, Raúl Reyes, estos hermanos tampoco no tienen la capacidad lingüística adecuada. El hermano Emanuel Rodríguez escribió un libro defendiendo a la Reina Valera Gómez y él no tiene la capacidad indicada tampoco, porque el hermano Rodríguez, aunque es puertorriqueño, se nota en su libro que su libro fue escrito originalmente en inglés y traducido al español. Hay muchos anglicismos en este libro. Usan frases que están mal traducidas, por mencionar algunas. En su libro habla de misioneros que plantan iglesias. Eso es una terminología inglesa. En inglés se dice plant
churches. En español no decimos plantar iglesias. En español plantamos árboles, no iglesias. En español se establecen iglesias, se comienzan iglesias, pero no se plantan. Otra frase que ellos usan, el hermano Manuel Rodríguez usa en su libro, que la Biblia no se hizo para hacer dinero o que hacen dinero. Ese es otro anglicismo. En inglés se dice make money. En español la manera correcta de decirlo es ganar dinero, porque hacer dinero es ilegal. Si uno hace dinero, uno va a la cárcel, pero ganar dinero con trabajo honrado no hay ningún problema. Pero así traducen esa frase. Y muchas otras. Así que el hermano Manuel Rodríguez, que defiende a la Reina Valera Gómez, no es un erudito ni tiene la capacidad indicada. Charles Wilform y José Martínez, otros defensores de la Reina Valera Gómez. El hermano José Martínez, de origen cubano, yo tuve muchos debates con él sobre esto, no son capacitados tampoco. El hermano José Martínez, como misionero, anduvo promoviendo esta Biblia en iglesias que defienden la Reina Valera 60. Y yo confronté al hermano, le dije, ¿no le parece a usted que es deshonesto andar en iglesias que usan, predican y promueven la Reina Valera 60 cuando usted cree que esa es una Biblia corrompida y no le molesta a su conciencia recibir dinero de iglesias que usan una Biblia corrompida? ¿No le parece eso deshonesto? Y dijo, no, bueno, eso es entre Dios y yo. No, por favor, vamos a ser honestos. Y por último, su servidor no tiene la capacidad adecuada para traducir la Biblia, por eso no me meto en ese asunto. Okay, pero sí puedo enseñarles que su motivación y su trasfondo no los capacita para ser críticos de la Biblia en español. Ahora, este movimiento tampoco tiene la motivación adecuada. Mire usted, por ejemplo, y ve aquí una foto. La primera Biblia que salió en el 2004, yo le pedí una copia al hermano Humberto Gómez y me mandó dos y se lo agradecí, le pregunté cuánto era el costo y no me quiso cobrar. Pero en la Biblia, tanto en el lomo como en la parte de enfrente, viene estas palabras, Biblia Reina Valera Gómez. Y mi pregunta es, ¿por qué querer ponerle su nombre junto con otros dos traductores de la Biblia que pagaron un precio muy alto? Por eso, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera fueron católicos convertidos al Evangelio en el convento de San Isidoro en España, y ellos pagaron un precio muy alto para poder traducir su Biblia. Y ellos sí eran políglotas, ellos sí eran eruditos en los idiomas. De Reina fue compañero de uno de los que ayudaron a Erasmo, Felipe Melanchthon, que era un erudito en griego. Casiodoro de Reina trabajó a su lado. Valera también estudió el griego y el hebreo. Y ellos pagaron un precio y sabían lo que estaban haciendo. Mientras que el hermano Gómez, solo por cambiar palabras y acomodar la Biblia para que lea y diga lo mismo que la King James, ¿no le parece eso una motivación mezquina solo para que su nombre aparezca al lado de estos venerados traductores de la Biblia? No me parece que sea la buena y la correcta motivación. Estas personas se han referido a otras versiones de la Biblia como una Biblia del caño. Hablan de la Biblia Reina Valera como un montón de excremento.
Y hermanos, cuando alguien se refiere a la Biblia, como una Biblia del caño, una Biblia que es un montón de excremento, están vituperando la palabra de Dios. Hermano, yo puedo agarrar la Biblia católica, por ejemplo, y puedo señalar algunos errores, porque la Biblia católica también está traducida de acuerdo a la doctrina católica en algunas partes, pero todo lo demás está bien. Entonces, ¿por qué voy a llamar a una Biblia, aunque tenga algunos errores, por qué la voy a vituperar y a maldecir como una Biblia católica, una Biblia del infierno, una Biblia peor que la de los testigos de Jehová? Se necesita tener poco temor de Dios para referirse a la Biblia de esa manera. Y esta Biblia ahora se ha convertido en la prueba del ácido del verdadero fundamentalismo hispano. Ahora estos hermanos están tomando la actitud de que si tú no defiendes esa Biblia, no eres verdaderamente un fundamental. Entonces la motivación está equivocada y está creando divisiones, ¿verdad? Porque ahora algunas iglesias, antes de empezar a ayudar a misioneros, les preguntan, ¿qué Biblia vas a usar? Si dicen la Reina Valera 60, van a decir, no, esa Biblia está corrompida, entonces no te vamos a ayudar. Entonces está creando problemas. Hay individuos, miembros de iglesias que han sido envenenados con esta posición, que han ido a confrontar a sus pastores, hombres sinceros, siervos de Dios, que no se han dado a la tarea de estudiar en detalle este asunto y son delatados por sus propios miembros, quienes ellos ganaron para Cristo, como siervos de Satanás, instrumentos del diablo, para usar una Biblia corrupta, y han creado división dentro de las iglesias, y esos hermanos se han salido acusando a su propio pastor de ser un siervo del enemigo. Esto no es una motivación correcta, ¿verdad? Yo fui a buscar el website, la página de la Biblia del hermano Humberto Gómez, donde decía algunas de estas cosas, pero ya no está activa esa página, así que no les puedo dar el enlace. Y esta Biblia tampoco tiene el resultado adecuado. Ellos dicen y decían desde Tucker y otros, McVeigh, que miren el movimiento bautista fundamental hispano, ¿por qué no hay grandes iglesias? ¿Por qué no hay avivamiento? Porque no tienen una Biblia pura. Y sin embargo, las iglesias más grandes en el movimiento bautista fundamental están utilizando la Reina Valera 60. Mientras que de las iglesias que ahora apoyan la Biblia Reina Valera Gómez, no se ve ningún avivamiento. Entonces, esto tampoco es una razón que los hechos les dé la razón para sus argumentos. Hermanos, pues esta es la clase para hoy. Gracias por estar conmigo este día. Estén pendientes en el portal de sus tareas, trabajen en sus ensayos, tomen sus exámenes y primeramente Dios, nos veremos la próxima clase. Dios les bendiga, hermanos.